Bueno, buenos días a todos de nuevo. Siempre hay algún problema técnico antes de empezar cualquier tipo de charla de estos. Bienvenidos a este tercer webinar de Casa de Campo Real Estate. Invertir en un país extranjero siempre genera intranquilidad. ¿Por qué intranquilidad? Por la inseguridad que supone el desconocimiento que hay del marco legal, de la situación económica del país, de la situación social y sobre todo también de la tributación de las inversiones que se van a efectuar. También el conocimiento de no tener un interlocutor de confianza y cualificado en el país de origen. Es decir, un buen abogado que te haga los trámites legales y un buen realtor que te ayude y que te aconseje y que te asesore. Nuestro objetivo de hoy no es otro que facilitarle esa información que entendemos necesaria para tomar esas decisiones de inversión, porque muchas veces esas decisiones se paralizan o no se toman por esa falta de información. Ojalá podamos cumplir con nuestro objetivo de hoy y facilitarle esa información necesaria para que usted invierta aquí, tome una buena decisión de inversión y esté plenamente satisfecho de los resultados que obtenga. Mi nombre es Jorge Álvarez Casco, soy español, llevo viviendo en este paraíso 6 años y tengo una dilatada experiencia en el mundo financiero y legal. Formo parte como vicepresidente senior de Casa de Campo Real Estate, la única agencia exclusiva inmobiliaria en Casa de Campo. Bueno, estoy seguro que ustedes han oído hablar de República Dominicana. Recibimos más de 10 millones de turistas y si no han estado aquí, seguro que han oído hablar de nosotros. Pero sí quiero de alguna manera enfatizar las bellezas de los paisajes, playas, lagos, ríos y aguas cristalinas del país. También quiero poner en valor la música dominicana, la bachata, el merengue. Son ritmos que se escuchan hoy por hoy en todo el mundo. Tiene una rica cocina criolla con una explosión de sabores. Tiene unos rones mundialmente famosos y conocidos, unos excelentes cigarros habanos, un buenísimo café, un buenísimo cacao y sobre todo una población tremendamente amigable y muy hospitalaria. Pero quizá hay algo de lo que no hayan oído hablar y es del enorme bagaje cultural que tiene República Dominicana como consecuencia de la colonización española. República Dominicana tiene la segunda ciudad colonial más grande de América. Tiene la primera catedral que se hizo en América en 1504. El primer hospital que se hizo en toda América se hizo aquí en 1503 y la primera universidad que se hizo en América se hizo en Dominicana en 1538. Por ello, lo que les recomiendo es que cuando vengan aquí, cójanse un tiempo, dense un paseo por la ciudad colonial que está siendo objeto de una remodelación con resultados encomiables. Este es el equipo de profesionales de Casa de Campo Real Estate. Como les he comentado, somos el líder indiscutible en ventas y somos la agencia que cuenta con el mejor equipo de expertos y profesionales que estaremos encantados de ayudarle en seleccionar y aconsejarle la mejor oportunidad de inversión o si desea, por el contrario, alquilar una villa, encontrarle una villa en la que disfrute de las mejores vacaciones. A lo largo de esta exposición vamos a cubrir una serie de tópicos. Vamos a analizar el entorno sociopolítico del país, vamos a analizar el marco macroeconómico, nos detendremos en los EPIs o principales indicadores económicos, analizaremos la política monetaria, daremos unas pinceladas sobre la misma, hablaremos de los sectores claves de actividad del país, nos detendremos en la industria turística con sus principales KPIs, indicadores de gestión, porque tiene una incidencia muy directa en lo que es el negocio inmobiliario de segundas residencias. Hablaremos de los incentivos fiscales para inversores extranjeros, haremos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto anteriormente y luego nos detendremos en analizar los principales indicadores de gestión, indicadores de mercado de Casa de Campo. Y ahora vamos a pasar a analizar el entorno sociopolítico. Hasta el año 2020, el Partido de Liberación Dominicana, de ideología conservadora, rigió los destinos del país durante más de 16 años. En el 2020, Luis Abinader, un ejecutivo de trayectoria de éxito, gana las elecciones
y ahora mismo ha revalidado su mandato en el mes de mayo para otros nuevos 4 años con una reelección, con un porcentaje de votos del 57,46%. Ello supone un indudable respaldo a una política conservadora que se ha preocupado de resolver los problemas derivados de la pandemia, ha puesto acento en desarrollar el turismo, las zonas francas, el sector agroalimentario y ha hecho un esfuerzo de inversión en proyectos de infraestructura. Con lo cual tenemos continuidad, que eso es muy importante, en las políticas durante otros 4 años. Es importante destacar que esta situación sociopolítica supone un marco de estabilidad que todo el inversor necesita. Si nos miramos los países de América Latina y damos una vuelta, vemos que hay un montón de regímenes populistas y de izquierdas con políticas erráticas que crean inseguridad jurídica a los inversores y que está provocando una huida de capitales de la que se está favoreciendo República Dominicana, y veremos las cifras de FDI, inversión extranjera directa, o flujos de capitales que se están produciendo en este país, como una muestra de confianza en las políticas llevadas a cabo y en el futuro de la economía y la sociedad dominicana. Vamos a analizar el primer indicador, que es el Producto Interior Bruto. Estamos viendo una gráfica desde el año 89 hasta el año 2029, proyecciones, y estamos viendo cómo hasta la década, a mediados de la década, realmente el crecimiento de la República Dominicana no fue notable. Pero si miramos a partir del 2015, vemos que el crecimiento es realmente destacado. Es importante destacar que del 2010 al 2023, gráfico que tenemos delante, el gráfico, las líneas rojas corresponden a la República Dominicana y las líneas azules al área de la Latinoamérica y Caribe. Pues el comportamiento de la economía dominicana fue de un crecimiento medio del 5,15% en ese periodo frente a un 2% del área de Latinoamérica y Caribe. Es importante destacar también que cuando analizamos los indicadores económicos de un país, tenemos que compararlo, cómo es su performance, cómo es su comportamiento respecto a otros países de la región. Hemos elegido la media del LAC, que son Latinoamérica y el Caribe, porque desde el punto de vista geopolítico y geográfico es el mejor índice comparativo que podemos elegir. También quiero poner en valor que la tasa media de crecimiento del PIB los 5 años anteriores a la pandemia fue del 6,1%. Estamos viendo aquí que en 2023 cerramos con un crecimiento del 3,1%, pero la media del LAC fue del 2,6%. Y vemos situaciones como crecimientos del 12,3% en 2021 contra un 6,7% con LAC. Es decir, es una economía con un crecimiento sostenido y con unas proyecciones de crecimiento que estamos viendo en este siguiente gráfico muy alentadoras. El Banco Mundial prevé crecimientos del 5% para la economía dominicana en los próximos 3 años y el Ministerio de Economía apunta a un crecimiento del PIB del 5% para el periodo 2024-2028. Este crecimiento tendría lugar con una inflación media estimada del 4%, bastante razonable, teniendo en cuenta que venimos de entornos inflacionarios en todo el mundo muy destacados. En esta gráfica vemos que el crecimiento previsto para las economías del LAC es del 1,6% frente a un 5,1% para la República Dominicana. El año que viene el crecimiento para el LAC es un 2,7%, prácticamente crece el doble de la República Dominicana y lo mismo sucede en 2026. El crecimiento de la República Dominicana duplicará el crecimiento medio de los países de América Latina y el Caribe. Otro de los indicadores a destacar, y este es muy importante porque mide un poco la riqueza de los habitantes, es el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, de lo que se produce en el país, cuánto le corresponde a cada uno de los habitantes. Estamos viendo la evolución de la República Dominicana desde el 2020, que estábamos en $7.544 anuales, y hemos pasado a 11.361. Esto convierte ya a la economía dominicana en una economía de ingresos medios, de ingresos medios, y la posiciona como la 7ª más grande de América Latina. Eso es muy importante porque no es un país grande. En América Latina está Argentina, está Brasil, está Chile, está Perú, y aún así es la 7ª economía del área.
estos son los logros que hay que resaltar. Vamos ahora a la tasa de inflación. Estamos viendo la tasa de inflación de República Dominicana frente al área de Latinoamérica y el Caribe. Estamos viendo que la inflación del 2023 de República Dominicana fue del 4,79% y para el área del LAC del 13,8%. Es decir, teniendo en cuenta que el año pasado, el año 2022, la inflación del año 2022, República Dominicana ha hecho un esfuerzo de reducción del 38,8%, reducción de la inflación, estaba en el 7,83% en el año pasado. Para 2024, la proyección es una inflación del 4,18% y para el área del LAC una proyección del 10%. De nuevo, el performance de República Dominicana es mucho mejor. Una tasa de inflación prevista del 4,18 frente a una proyección del 10,7 para el LAC es menos de la media de la que tiene el LAC. Otro de los factores que también quiero comentar de pasada es el empleo, es decir, todo este dinamismo de la economía se ha traducido en que el empleo alcanzó el año pasado un récord histórico de 4,95 millones de empleados, con un crecimiento del 3,7% respecto al año precedente. Vamos a analizar ahora la política monetaria. La deuda pública es uno de los instrumentos de política monetaria de los bancos centrales. La evolución de la deuda pública, como en la mayoría de los países, ha sido muy notable, pero no tanto como en la media del LAC y no tanto como otras economías. Es decir, venimos de una deuda pública de 47.600 millones y cerramos el 2023 con una deuda pública de 54.828 y la proyección para abril de 2024 es acabarla en 55.698. Pero son datos absolutos. La métrica real es decir, qué proporción hay entre la deuda pública y el Producto Interior Bruto de un país. Y en ese sentido, tener una deuda pública del 45,1% del PIB, que es la que tenemos y tuvimos el año pasado, son resultados bastante notables. Sobre todo si lo comparamos con los países del LAC o lo comparamos con economías más desarrolladas, como puede ser Estados Unidos o la media de la Unión Europea. Aquí estamos viendo la comparativa desde el 2020. Es verdad que ha habido un esfuerzo de los países del área del LAC en reducción de la deuda pública, pero aún así se mantienen índices muy grandes. Estamos hablando del 71%, para el LAC 66%, se ha reducido al 60%, es una reducción de 110 puntos básicos, está muy bien, pero aún así hay que hacer un esfuerzo de reducción de deuda. Sin embargo, la República Dominicana viene de un 56,60 2020 y está en un 45,10. Realmente es un esfuerzo notable que se ha hecho, pero también es cierto que el crecimiento del Producto Interior Bruto hace que el ratio se comporte de una manera mucho más tenue. Pero si comparamos estos ratios con lo que tiene Estados Unidos tiene un ratio de deuda sobre PIB del 123% y la media de la Unión Europea se ha reducido hasta el 88,6%, venía de un 90 y tantos por ciento. Pero aún así hay que hacer un esfuerzo de reducción de deuda, pero es un esfuerzo que compete a todas las economías. Vamos a ver los tipos de interés. Los tipos de interés, como todos conocemos, se produjo un movimiento al alza en todo el mundo. Los bancos centrales subieron los tipos de interés para contener la inflación y, bueno, llegamos a tener una inflación, un tipo de interés máximo del 8,50% en 2022, en un proceso de subida desde el año 21, que estábamos en el 3%, y ha habido un proceso gradual de descenso hasta el actual 7%. Pero aún así, el 7% es un tipo de interés disuasorio para las inversiones inmobiliarias. El coste de capital sigue estando alto. En cuanto estos tipos de interés bajen, veremos un mayor dinamismo del mercado inmobiliario, porque el coste del endeudamiento será más bajo. Vamos a ver ahora el tipo de cambio. El tipo de cambio también es un elemento muy importante a la hora de hacer una inversión en un país extranjero. Es decir, dices, bueno, si se deprecia la moneda local, mi inversión, pues probablemente
va a tener un resultado, un ROI más bajo. Pero no es así el caso de la República Dominicana. Es una moneda muy estable. Estamos viendo que una economía pequeña, desde el 2020 teníamos 46 por dólar y hoy tenemos 58,88 a mayo de 2024, a pesar de todas las turbulencias que está habiendo y ha habido con los conflictos en Europa, la guerra israelí, las materias primas con su tan errático comportamiento y todas las deficiencias de suministro por los conflictos del Golfo. Pero por encima de toda esta estabilidad de la moneda, quiero destacar que todas las transacciones inmobiliarias en República Dominicana se llevan a cabo en US dólares, con lo cual el riesgo de verse afectado por un problema de cambio de moneda es mínimo. Tú vas a comprar en dólares y vas a vender en dólares. Y eso es muy importante de destacar. Y ahora vamos a ver los sectores claves de la economía dominicana. El turismo es uno de los sectores más importantes. Obtuvo el año pasado unos ingresos de 9.571 millones de dólares, lo cual es un dato realmente muy positivo. Y los 9.571 han supuesto un crecimiento del 16,9% respecto al año 2022. Y a destacar también que el turismo aporta al Producto Interior Bruto alrededor del 17%. Las remesas de emigrantes también se han comportado muy positivamente después de la pandemia y se espera que alcancen este año los 10.400 millones de dólares. Las zonas francas han tenido el año pasado unos resultados muy exitosos, con exportaciones superiores a 8.000 millones de dólares en 2023, lo que equivale al 67,5% de las exportaciones. En zonas francas hay industria farmacéutica, industria textil y otro tipo de industrias que hacen que este sector sea muy importante para la economía dominicana. Pero me quiero detener y hacer un especial hincapié en la FDI, es decir, en la inversión extranjera directa. Este es el mejor indicador de la confianza que los inversores extranjeros, profesionales, grandes corporaciones, depositan en la República Dominicana. Según el Banco Central, el país ha recibido en 2023 4.392 millones de inversión extranjera directa para proyectos totalmente nuevos. Es la cifra más alta registrada en el país hasta la fecha. Para 2024 se estima que la inversión extranjera directa supere los 4.000 millones de dólares. Desde el cambio de década, ningún país, salvo México, ha tenido tanta inversión extranjera directa con la República Dominicana. Aquí estamos viendo la procedencia y el comportamiento y la evolución de la inversión extranjera directa. Partíamos en 2012 de 3.142 y, como he comentado, hemos cerrado el año pasado con 4.930 millones. Estados Unidos es el principal inversor con un 28%, luego está México, Canadá y España. Pero cierro este tema de inversión extranjera directa poniendo de nuevo en valor la importancia de este indicador a la hora de que cualquier inversor no empresarial decida invertir en el país. Si los grandes inversores apuestan por una economía, por un país, eso es una señal de que usted está tomando la decisión correcta para el país correcto. Nos vamos a detener un poco en la industria turística porque afecta muchísimo al mercado de las segundas residencias. Cuanto más turistas llegan al país, más hoteles se llenan, más posibilidades que hay de rentar las propiedades y más compradores de segundas residencias. El turismo es un factor dinamizador de la economía. Estamos viendo aquí las principales áreas de turismo del país en este pequeño mapa. Capcana, Punta Cana, la zona de Bávaro, Punta Cana, es la que recibe mayor número de turistas porque el aeropuerto de Punta Cana es el aeropuerto que recibe más de la mitad de los turistas del país. La Romana, Bayahíbe, es otra de las zonas de atracción turística, yo creo que el segundo polo de atracción turístico del país. Luego tenemos otras zonas como Samaná, Puerto Plata, que se está volviendo a potenciar para que recupere su
buen lugar que tenía la industria turística, la área de Santo Domingo, pero sobre todo estas dos zonas, Punta Cana y la Romana Valladolid, son las zonas que son los tractores del turismo del país. Recibimos el año pasado 10.300.000 turistas, de los cuales el 78,19% llegaron por vía aérea y el 21,81% llegaron por cruceros. Pero este dato en sí mismo, si no lo ponemos en valor con relación con de dónde venimos de unos datos prepandemia de 7.220.000 en el año 2018, que fue el récord anterior, pero ya estamos 3 millones por encima. Pero lo más destacado es que, con consecuencia de la pandemia, el número de turistas bajó a 2.707.000. Y en 3 años pasamos de 2.700.000 a 10.300.000. Es el tercer país en el mundo que más rápido ha recuperado la industria turística, lo cual es una situación encomiable y además creo que dice mucho del buen hacer del gobierno actual. Pero en 2024, de enero a abril, el comportamiento sigue siendo el mismo, es decir, seguimos batiendo récords. El año pasado, de enero a abril, se recibieron 3.053.000 turistas y este año estamos en 4.178.683. Ello representa un incremento del 36,8%. Si esto lo proyectásemos a final de año, hiciéramos una progresión, no estaríamos en los 11,5 millones de objetivo, sino que superaríamos con creces los 12 millones de turistas. Y recuerdo y puntualizo que este país tiene 11 millones y poco más de habitantes. Es decir, va a recibir más turistas de la población que tiene, por primera vez en su historia. Vamos ahora a analizar los principales indicadores KPIs de la industria turística. La ocupación es uno de los más importantes. Quiero destacar que el benchmarking, es decir, el break-even, el punto de equilibrio de la industria está alrededor del 60% de ocupación. Es decir, si tienes un 60% de ocupación, tú ganas dinero como hotelero. Eso es un poco donde tenemos que medirnos. Y estamos viendo que en zonas como Romana, Valladolid, la ocupación media de lo que va de año es del 83,8%. Que esa misma ocupación en Bávaro Punta Cana es del 83,6%. Aquí vemos la ocupación por meses y estamos viendo que hay un 73, 75, 80, 83. Estamos realmente en ocupaciones medias muy altas y de ahí viene la apuesta de la industria turística por el país. Se espera que en los próximos, se han aprobado proyectos para crear 9.300 camas en los próximos 3 años, 9.300 nuevas camas hoteleras en el país. Y esto viene por los buenos resultados del sector. Otro de los KPIs o indicadores importantes en la industria turística es el gasto medio por turista, cuánto se gasta al día el turista que viene al país. En el primer trimestre de 2023, el gasto medio era $157,59 diarios. Este año, en el primer trimestre del 2024, estamos en 167,98, es decir, el gasto medio se ha incrementado en un 6,59%. Otro indicador importante es la estancia media. Estamos viendo que en el primer trimestre de 2023 la estancia media era 8,47. En el primer trimestre de este año, ligeramente inferior, estamos en 8,35, pero sigue siendo una ocupación media realmente muy positiva. Por procedencia, estamos viendo que de Estados Unidos vienen el 40% de los turistas y el 18% vienen de Canadá. Estos dos países son los que en los últimos años han traído más turistas al país. Europa tiene un 16%. Dentro de Europa hay que destacar las posiciones de Alemania, Francia, Inglaterra y España. Y Suramérica, donde en Suramérica Colombia es el país que más turistas trae. Y también es importante destacar que Puerto Rico también está proporcionando
un flujo de turistas bastante notorio en los últimos años. Una vez que hemos visto que los indicadores principales en la turistización se comportan de forma enormemente positiva, vamos a hacer una pequeña parada en lo que son los incentivos fiscales para los inversores extranjeros. Porque también es importante conocer la tributación de tu inversión cuando decides invertir en un país extranjero. Hay dos leyes que regulan las inversiones extranjeras y establecen los incentivos. Una de ellas es la Ley 1695 y otra la Ley 17107. Estos establecen incentivos a distintos sectores y entre ellos al sector turístico. De ahí viene entre estos incentivos, el turístico está Confotur, que hablaremos un poco más tarde, y hablaremos también de los incentivos ya a particulares. ¿Qué impuestos debo pagar si compro una propiedad en República Dominicana? Bueno, el primer impuesto que tiene que pagar es el impuesto de transmisiones, que es un 3% del valor, del precio por el cual usted adquiere la propiedad. ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el obligado al pago? El comprador. O sea, el comprador de un inmueble paga un 3% cuando adquiere una propiedad en República Dominicana. ¿Qué más gastos tiene? Aproximadamente un 1% adicional son los gastos de abogado, notaría, registro, gastos varios. Es decir, cuando compras, calcula o estima que tienes un 4% de gastos sobre el valor de adquisición. ¿Qué otros impuestos pagas cuando compras una propiedad inmobiliaria? Pagas anualmente un 1% de impuesto de la propiedad inmobiliaria o IPI. Ese 1% se hacen dos pagos, 50% en marzo y 50% en septiembre. ¿Qué más pago? Pues pagas al salir de la inversión. Cuando tú decides vender, tienes un impuesto de ganancias de capital, plusvalía o capital gains, como ustedes quieran llamarlo, y ese impuesto de salida es de un 25% para las personas físicas y de un 27% para las empresas. Hay que destacar aquí, y es un factor muy importante que no pasa en todos los países, que te permiten el ajuste por inflación. Es decir, si yo compré hace 10 años y compré en 100, ese valor de 100 lo voy incrementando por la inflación anual de los años que han transcurrido hasta el momento de compra, hasta el momento de venta. Esto es muy importante porque minora un poco el efecto del impuesto. Otra cosa a tener en cuenta es que en caso de fallecimiento, las propiedades de no dominicanos, la herencia, se rige por las leyes nacionales del causante, es decir, del causante de la herencia. No se va a regir por la legislación dominicana, sino que se regirá esa testamentaría por la legislación nacional del difunto. Y ya hablando de exenciones fiscales que conceden las leyes especiales que he mencionado ahí arriba, destaco algo que es muy importante, que es los proyectos con Confotur. El gobierno concede esas exenciones fiscales a proyectos que entiende que facilitan el desarrollo o mejoran el desarrollo turístico del país. Entonces, los primeros adquirentes de esas propiedades tienen una exención del impuesto de IPI, que es el 1%, como recordamos, durante 15 años. Y también tampoco pagan el impuesto de transferencia al momento de compra, es decir, ni pagan el momento de compra y tienen una exención durante 15 años del impuesto de tenencia de inmuebles. También quiero destacar otra de las ventajas que tienen para los pensionistas y rentistas, es que el IPI, Impuesto de Propiedad Inmobiliaria, para mayores de 65 años, están exentos de pago de ese impuesto. Y luego que las ganancias de capital para pensionistas y rentistas mayores de 65 tienen una exención del 50% también. Es decir, son ventajas a la hora de invertir en el país. Vistas estas pinceladas sobre el tema fiscal, vamos ahora a hacer un pequeño resumen para pasar después a hablar de Casa de Campo. ¿Por qué la República Dominicana? Bueno, hay un eslogan del Ministerio de Turismo que es muy bueno, a mí me gusta mucho, que dice, haz lo que quieras en un lugar que lo tiene todo. Y eso es verdad. Bueno, República Dominicana tiene 365 días de sol, una temperatura media de 78,6, que si vives en Chicago, en Canadá o en Finlandia, es muy de agradecer. Tiene una naturaleza exuberante, tiene 994 millas de playa
tiene 29 parques naturales, entre ellos a destacar los Haitises, tiene 6.000 especies de flora y 7.000 de fauna, más de 30 campos de golf, algunos de ellos de diseñadores famosos como Pete Dye o Jack Nicklaus. Y a destacar aquí, Diente de Perro, que es el campo de golf de Casa de Campo por excelencia, el mejor del Caribe sin duda y uno de los 25 mejores del mundo. La hospitalidad de sus gentes, como he comentado, el dominicano es tremendamente amable. La comida, con sus mejores puros, rones, el importante legado de la colonización española, el legado cultural que tiene el país, una estabilidad social y una estabilidad jurídica, unos datos de crecimiento económico imbatibles, la inversión extranjera directa que se está comportando de una manera excepcional, con una muestra de confianza a las políticas y al futuro del país, que las transacciones económicas se celebran en US dólares, el bajo coste de vida, los incentivos fiscales que hemos comentado. Y ahora vamos a hablar de Casa de Campo, que para mí, siempre digo lo mismo, Casa de Campo no es un lugar, es una experiencia. Y créanme que es así. Casa de Campo no es el resort de lujo más consolidado y más antiguo del Caribe. Tenemos más de 7.000 acres. Está ubicado en La Romana, estamos cerca de todos los principales aeropuertos, estamos a 45 minutos del aeropuerto de Cap Cana, de Punta Cana, estamos a 5 minutos del aeropuerto de La Romana, donde empieza a haber cada vez más vuelos internacionales, y a menos de una hora del aeropuerto de Santo Domingo. Tenemos excelentes comunicaciones, tenemos un lujosísimo hotel de 5 estrellas y tenemos más de 2.200 lujosas residencias privadas. Contamos con 4 campos de golf, ya les he mencionado el Diente de Perro, que es famoso mundialmente, y tenemos la más completa gama de amenidades. 13 canchas de tenis, 3 canchas de polo, un campo de tiro, 370 amarres en la marina más grande del Caribe, que están siempre llenas, no hay opción a encontrar ningún amarre. Contamos con Altos de Chabón, que es algo singular, un punto de atracción turística de todo el país, que es la reproducción de un pueblo medieval mediterráneo y cuenta con un anfiteatro para 5.000 personas, en el que tienen lugar conciertos de artistas mundialmente conocidos. Y también tenemos 14 restaurantes donde puede usted degustar comida internacional, desde comida peruana, comida italiana, española, china, todos ellos de una excepcional calidad. Estas imágenes que están viendo son de Altos de Chabón. Si ustedes no lo conocen ni no han estado aquí todavía, en cuanto vengan, les recomiendo que no dejen de visitarlo. Es un sitio mágico y esto que ven al fondo es el río Chabón, donde se filmó parte de la película Apocalipsis Now. Y una vez que terminemos de ver este niño, que ya hemos terminado, vamos a hablar de Casa de Campo Real Estate. Vuelvo a decirles que somos un equipo de profesionales que estamos a su disposición. Tenemos los procesos más transparentes y actuamos con un código ético de rigor. Cuente con nosotros para asesorarle a encontrar la mejor inversión o asesorarle en la búsqueda de una vivienda para disfrutar de sus vacaciones. Somos, by far, somos sin duda ninguna el líder en ventas. En el año 2022 vendimos un 286% más que nuestro inmediato competidor. Vamos a repasar algunos de los indicadores del mercado de casa de campo y cómo se han comportado las ventas en los últimos años. Vamos a comparar el 2024, lo que llevamos de año, frente al 2021. Estamos viendo 2 indicadores muy importantes que demuestran la fortaleza del mercado. Estamos viendo que el precio medio de venta, que eso es tremendamente importante para cualquier inversor que espere tener un buen rendimiento de su inversión, se ha incrementado en un 56% en venta de villas. Es decir, en 2021 el precio medio de venta era de 1.355.820
y en el año 2024, enero a junio, estamos en 2.111.720, es decir, un 56% más. También es importante tener en cuenta que los días en mercado, el tiempo medio de venta se ha reducido en un 22%. Esto en venta de villas. Si nos vamos ahora a venta de terrenos, vemos que todavía ahí los indicadores son mucho mejores. El precio medio de venta subió en un 57% y los días, days on the market, días en mercado, bajó en un 54%. Estamos viendo aquí que en 2021 el precio medio de venta era de 612.369 y que en 2024, enero a junio, estamos en 961.306. Ahora vamos a analizar un poco cuál es el segmento de precio de ventas. En villas vendidas, hasta 1.5 millones, vendimos el año pasado el 51% de las ventas. Este año llevamos el 61%. Hasta 2 millones tenemos el 74% de las ventas. El año anterior, el 75%, este año prácticamente estamos en los mismos porcentajes, pero sigue siendo porcentajes que nos dicen realmente que hemos subido el precio de venta y que tenemos una mayor concentración en ventas hasta 2 millones, que suponen el 75%. Los terrenos vendidos entre junio y enero de 2024, estamos hablando de que hasta 1 millón, el año pasado fueron el 85%, este año llevamos un 46% y sin embargo hasta 1.5 hemos subido al 75% del 74% del año anterior. Esto nos da un poco de idea de la segmentación de precios. ¿Qué cuota de mercado tiene Casa de Campo Real Estate? Bueno, el año pasado, de la venta de villas, el 71% de las ventas se llevaron a cabo por Casa de Campo Real Estate. En lo que va de año, llevamos el 56%. Esto es medio año, menos de medio año, probablemente al final de año estemos en parámetros muy similares al año pasado. Pero en terrenos, aquí ya realmente las cifras son prácticamente de dominio absoluto del mercado. Teníamos un 88% de las ventas en 2023 y este año el 92% de los terrenos vendidos se han hecho a través de los profesionales de Casa de Campo Real Estate. También les quiero otro dato que demuestra la fortaleza del mercado. Es decir, tenemos ahora mismo un stock de residencias de 2.225, entre villas, que son 1.662, apartamentos en Altos y residencias en La Marina. Bueno, pues este total, lo importante destacar es que tenemos 199 villas en construcción. Es decir, prácticamente el 10%, se están construyendo el 10% del parque de viviendas residenciales que tiene el resort. Esto demuestra la fortaleza del mercado. Mi mejor recomendación que les puedo dar es que ustedes hablen con cualquiera de los propietarios que hayan invertido en Casa de Campo en los últimos años para que les comenten cuán satisfechos están con el resultado de su inversión y también qué contentos o qué satisfechos están con el standard of life, el estilo de vida de esta comunidad a la que realmente les invito a unirse en cuanto puedan. Y ahora, muchas gracias por su tiempo y si tienen alguna pregunta que formularme, estaré encantadísimo de contestarles. ¿Alguna pregunta? No hay nadie que está todo tan claro que no necesita ningún tipo de aclaración. Bueno, pues nada, señores, señores y señoras, si no hay ninguna pregunta, gracias de nuevo por su tiempo. Aquí, dígame. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si en la Casa de Campo gestionan ellos los alquileres de las villas o de los apartamentos. Sí, bueno, nosotros sí nos ocupamos.
Nosotros sí, nosotros nos ocupamos de traer inquilinos a la casa. No administramos propiedades, pero sí gestionamos alquiler. O sea, gestionan los alquileres y hacen la limpieza. Sí. Una cosa es el administrador, que administra la propiedad y se encarga de que todo funcione, abrir la casa, pagar los... Nosotros sí tenemos en nuestra página web, usted puede llamarnos y nosotros le buscamos una casa para alquilar o ponemos su casa en alquiler en nuestro inventario y la ofrecemos. Ah, vale. ¿Y qué rentabilidad más o menos tiene una cifra de rentabilidad que da un poco la inversión? Bueno, obviamente todo depende de la villa, de la inversión que usted ha hecho, sí, pero más o menos estimamos que una ocupación media del 30-35% es lo esperable, es decir, que usted alquile el 35% de las noches que tenga la casa disponible para alquilar. Y no nos parece que una rentabilidad del entorno del 5 o 6% es conseguible. Las hay mayores y menores, ¿eh? Yo no estoy, pero depende muchísimo de cada caso. Tú alquilas una casa más o menos en función de las condiciones de la vivienda, el servicio que presta y el alquiler que pongas. Si estás por encima de mercado, alquilarás menos. Si estás por debajo, alquilarás más. Si estás en la media, tendrás un resultado medio y es lo que hay que esperar, ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias. Nada, a su disposición. Ya sabe dónde estamos, tenéis nuestras direcciones de la web, tiene ahí mi correo y mi teléfono, cualquier cosa que pueda necesitar, estaremos encantados de atenderle. Muchísimas gracias. A usted. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y feliz resto del día. Gracias de nuevo por dedicarme estos minutos de tu tiempo. Gracias. Bye. Chao, chao.